Shalom Haverim, buenas tardes. Recibí una pregunta en el muro de Kol Tuv Sefarad aquí en la página, preguntándome por este correo que está dando vueltas, que habla sobre que hoy es el noveno día, la novena hora, y que hay que hacer en la novena hora una tefilá de 9 minutos para atraer todo tipo de bendiciones de los cielos. Y pues se me pregunta en este estatus si esto es cierto, si esto tiene validez desde una perspectiva judaica. Y quisiera responder brevemente a esta pregunta desde 3 perspectivas. La primera perspectiva es si esto es halágicamente correcto. ¿Ok? Rezar, pues por supuesto no está prohibido. Rezar en cualquier hora no está prohibido. Pedir por nuestras necesidades no está prohibido. Pero enseñar o predecir que una hora es mucho más propicia para una cosa, para la oración, es halágicamente problemático. Dice el Rambam en Hilchot Avodah Zarah, las leyes de idolatría, capítulo 11, alajá 8, pregunta ¿qué es el meonen? Meonen es una de estas categorías de adivinos o brujos que existían en la época bíblica y que la alajá prohíbe. Dice, ¿quién es un meonen? Es alguien que a través de istagninut por lo general se traduce como astrología o cualquier otro tipo de capacidad predictiva. Es alguien que a través de istagninut dice, este día es un día bueno, o este día va a ser un día malo, o este día es un día propicio para esto, o es un día nefasto, un mes o un año nefasto para esto. Entonces, ciertamente decir que un día en una hora específica esto es mejor para rezar o peor para rezar, especialmente cuando esto no tiene ninguna fuente o base en la Torah o en el Talmud, se acerca a esta prohibición que pone el Rambam de Meonen. Entonces, desde una perspectiva halágica, rezar en ninguna hora no tiene inconveniente, pero insistir en que una hora es mucho más propicia que otra para rezar, no para cumplir la obligación. Aquí estamos hablando de bakashot, de peticiones, no de la tefilá, de la amidá, que esta sí tiene unas horas determinadas, pero que son determinadas por la halajá, no porque es más eficaz rezar por la mañana que rezar en la noche, que rezar al mediodía, que rezar boca abajo, boca arriba, sentado. Lo que verdaderamente es problemático sobre este correo son los puntos 2 y 3. Segundo punto es cuando nosotros examinamos cuál es la teología que está detrás de esta práctica. Y es los días en el judaísmo, o sea, las horas, los meses, son fenómenos naturales, no son fenómenos convencionales. Los meses en el judaísmo están determinados por la luna. Los días, como en todo, por la rotación del sol, y las horas también por el sol, o sea, las horas halágicas uno toma desde que sale el sol hasta que se oculta y divide eso en 12, y eso son las horas halágicas. Entonces, el 9 del 9 del 9 es un fenómeno natural. Y decir que el comportamiento divino se ve afectado de manera positiva o negativa por fenómenos naturales, acaba uno teniendo que asumir la conclusión de que Dios, de cierto modo, es parte de la naturaleza, de que Dios tiene buenos días y malos días, buenas horas, malas horas, de que hay horas propicias y que hay horas no propicias. ¿Por qué? Porque además, o sea, esto ni siquiera está basado en algo natural, sino en especulación mística.
Y esto, Haverim, es algo muy cercano, Haz Shalom, al paganismo. En paganismo, los dioses del paganismo eran parte de la causalidad natural. Tenían deseos, tenían apetitos, morían, se enfermaban, sangraban, y eran por supuesto afectados, se mojaban cuando llovía, y la Torá, el judaísmo como creencia, viene a erradicar todas estas nociones. Ese es el punto del primer capítulo del Génesis. Dios no está en la naturaleza, Dios no está afectado por la naturaleza. Nada de lo que ocurre acá puede forzar, o yo puedo manipularlo para agradar a Dios o para atraer bendición. Ni pitas rojas, ni horas especiales, ni rezar en un idioma especial. Nada de esto va a afectar a Dios. Lo único, y esto es algo que los profetas de Israel constantemente machacan y constantemente insisten, lo único que Dios verdaderamente requiere de nosotros, y lo único que de cierto modo puede afectar nuestro desempeño en el mundo, nuestra suerte en el mundo, son nuestras acciones morales. No son rituales absurdos que no tienen ningún... lo único que verdaderamente Dios... O sea, no es que Dios se deje afectar, pero lo único que puede atraer bendición para nosotros es cómo nosotros nos comportamos, es la práctica de mitzvot. Y el tercer punto, entonces, la teología de este correo es problemática. Es problemática porque contiene elementos profundamente paganos. O sea, el punto de la religión antigua, que nosotros llamamos idolatría, era tratar de manipular a los dioses con sacrificios, con rituales, ¿por qué? Porque los dioses eran parte del sistema natural. Esto no es una creencia que el judaísmo sancione, todo lo contrario, es una creencia que el judaísmo ha estado en constante lucha desde sus inicios. Y el tercer punto, que para mí es tal vez el más doloroso, no el más problemático. El más problemático es que esto refleja claramente una teología con influencias profundamente paganas. Pero el caso doloroso, y bueno, es inevitable, el 9 es esta semana. Haverim, en las Filipinas, 10,000 personas acaban de ser borradas por una muralla de agua. Y frente a la magnitud de ese desastre, estar obsesionados con nuestra propia parnasá y por un lado me parece profundamente infantil y por otro lado me parece profundamente egoísta. ¿Qué es lo que el judaísmo insiste? Si tú quieres atraer bendición para ti, sea una bendición para los demás. Dios no se levanta de buen humor a las 9 del 9 para yo poderle pedir cosas para mí. Si yo quiero recibir bendiciones en el mundo, yo debo ser una bendición para los demás. Si yo quiero recibir parnasá, mándense de acá a las Filipinas, mándense de acá a la gente pobre hagan mitzvot. Pero no traten de manipular a Dios. Además, manipular a Dios para unos fines tremendamente egoístas. Sí, todos tenemos necesidad. Yo quiero parnasá, yo quiero más hijos, yo quiero tener suerte y tener éxito y tener todas estas cosas. Todos queremos esto.
Pero en esta semana, Javerim, en esta semana cuando estas catástrofes verdaderamente nos mueven a pensar un poquito en las consecuencias de nuestros actos y en ver la gran película, pues, the big picture. Tratar de manipular a Dios para lograr fines completamente personales es algo que me parece egoísta y mezquino, espiritualmente pequeño. Entonces, Javerim, mi consejo es, cuando reciban ustedes uno de estos correos, por supuesto, si esto fuera por el mérito de la estatua budista que hay en India, encontramos un manuscrito que dice que hoy es el 11 hoy es el día 11 del año, el día 10 del mes 11, del año 12, del año 13, la gente se reiría, pero como es algo judío, entonces ahí sí la gente cree. Javerim, usen el coco. Las tonterías son tonterías, así están en hebreo. Y tengan presente que si yo puedo manipular a Dios, entonces yo no creo que Dios es Dios. Yo creo que Dios soy yo. Si yo puedo controlar a Dios, Dios no es el Ribono Shel Olam, sino es un sistema en el que yo puedo hacer trampa, del que yo me puedo aprovechar, en el que yo puedo sobornar. Y tal vez nuestras sociedades funcionen así, pero como dice la Torá, el Dios de Israel no recibe sobornos y no recibe ningún tipo de halagos y no es movido por este tipo de tonterías. Para coltubsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.